Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo, presenta. Bienvenidos, amigos, a este primer programa del año 2009, Aula TV, Ideas del Siglo XXI. Esperando que hayan pasado buenas fiestas decembrinas con su familia y deseándoles el mayor de los éxitos en este año que inicia, los invitamos a que nos acompañen el día de hoy a analizar las elecciones federales y la local del estado de Jalisco. Como ustedes saben, habrá comicios el día 5 de julio. Tenemos para ustedes conversaciones interesantes con el responsable de preparar la elección local en Jalisco, David Gómez Álvarez, con la responsable de organizar los comicios para la elección de diputados federales en nuestra entidad, Marina Garmendia, y también la voz muy interesante de un ciudadano, de un analista político como lo es Rubén Martín. Acompáñenos. Gracias, amigos de Aula TV, Ideas del Siglo XXI, bienvenido a este programa. Vamos a platicar acerca de un tema que va a ser de los dominantes en este año recién iniciado del 2009, las elecciones que tendrán lugar el 5 de julio. En esta ocasión vamos a conversar en este segmento con quien es el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el maestro David Gómez Álvarez. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Enrique, muchas gracias por la invitación y buenos días a tu auditorio. Al contrario, gracias por la oportunidad de platicar en este espacio, que como ya dijimos, es un asunto que a todos nos atañe, que a todos nos interesa, porque se trata del ejercicio de nuestro derecho del voto. David, en Jalisco vamos a una elección de carácter local, que será el mismo día que la federal, a elegir 39 diputados del Congreso del Estado y 125 ayuntamientos. Vamos con una legislación nueva, recientemente modificada, y con un árbitro central que eres tú, que se estrena en este ejercicio de cara al próximo proceso. Nueva ley, nuevo árbitro central, ¿ventaja o desventaja para la próxima elección? Yo creo que es una ventaja por partida doble, primeramente precisamente porque hay nuevas reglas del juego. Me parece que la reforma electoral, si bien tuvo algunos aspectos polémicos, en general creo que es propositiva, creo que enmienda errores que se cometieron en elecciones pasadas, sobre todo en la federal de 2006, y regula de manera mucho más estricta las campañas, atendiendo a reclamos sociales históricos en torno al hartazgo de las largas y tediosas campañas, al despilfarro de recursos públicos, a una serie de cuestiones que me parece que ya habían, digamos, tocado fondo en la vida democrática post-alternancia en este país y en particular en México, en Jalisco. En ese sentido me parece que el nuevo orden democrático abona mucho para que esta elección sea más ordenada, más transparente, más equitativa y de mejor calidad para los ciudadanos, que al final del día son los principales clientes o los principales actores de una elección, porque son los que votan. Por otro lado, me parece que la renovación del árbitro, en parte, porque no es completa, fue parcial. Fuimos nombrados 2 consejeros de 7 que constituimos el Consejo General, que es la máxima autoridad electoral en el Estado. Recupera cierta experiencia de anteriores consejeros electorales, pero también, digamos, renueva algunos cuadros, como es el caso de un servidor, y en ese sentido creo que es una autoridad que es, digamos, mixta. Entonces, en ese sentido creo que hay aspectos positivos tanto del cambio de reglas del juego de la reforma como de la renovación parcial del árbitro. ¿Cuáles son las mayores bondades de la nueva legislación ante los ciudadanos y ante los partidos políticos, que son actores centrales también? ¿Cuáles serían esas aristas en positivo? Ya hablabas tú de uno de ellos, la disminución del tiempo en las campañas, pero al mismo tiempo hay precampañas. Claro, bueno, ese justamente es un tema clave que no estaba regulado, el de las precampañas. Hay que recordar que
Para la elección de 2006 los aspirantes se adelantaron con muchísima anticipación desde 2004, y si nos remontamos a la elección presidencial del 2000, Fox empezó a hacer campaña desde 1998. Entonces, en ese sentido me parece que todos los actos anticipados de campaña que antes estaban totalmente, digamos, libres, no regulados, constituyeron parte de ese hartazgo social en torno a la digamos, insistencia, permanencia de algunos actores políticos que se la pasaron haciendo más proselitismo que gobierno, más campaña que administración pública. Entonces, en ese sentido, la reforma político, tanto federal como local, lo que hace es acotar ese momento muy importante de la vida democrática, que es cuando los partidos internamente eligen a sus candidatos, pero regulándolo a un determinado número de días y bajo reglas muy estrictas. De modo que cuando los ahora aspirantes se adelanten al periodo establecido en la ley electoral de precampañas, pueden ser acreedores a sanciones, como de hecho lo están siendo. Entonces, en ese sentido me parece que se atendió un reclamo social, y eso además pues evita el despilfarro, el desgaste de los propios aspirantes en ese momento bien importante de la vida interna de los partidos políticos, que son las precampañas, las elecciones primarias. Ahora, David, en Jalisco aún no inician formalmente las precampañas, que tengo entendido serán el 22 de este mes de enero, y el organismo que presides ya ha amonestado públicamente, creo que es el término, al Partido Acción Nacional y al Partido Revolucionario Institucional por actos anticipados y por el ejercicio de propaganda negativa, que también ahora está prohibido. ¿Crees que este sea el tono que nos espera a los jaliscienses en la campaña? Partidos en la tentación de quebrantar la ley, el instituto tratando de mantenerlos ceñidos a la norma. Creo que es natural en una contienda democrática donde están en juego diputaciones, alcaldías y demás, que los partidos políticos tengan la tentación de adelantarse, la tentación de tomar ventaja, no tanto como sus posiciones institucionales de las dirigencias, sino más bien por conducto de algunos aspirantes en particular que se adelantan. Es decir, los partidos políticos tampoco son entidades monolíticas que tengan el control absoluto de sus simpatizantes, adherentes, aspirantes, sino que son, digamos, agregaciones de intereses donde algunos no necesariamente acatan la línea de la dirigencia o institucional del partido, y en ese sentido lo que hemos visto han sido casos aislados, yo los veo así, más que una posición institucional de, digamos, violentar la norma o adelantarse a los tiempos. Y hay que decir, en descargo de los propios partidos políticos, que ciertamente tanto las dirigencias como las representaciones ante el Instituto Electoral han tomado con mucha madurez tanto las medidas cautelares como las sanciones impuestas, y han tenido mucha disposición a tratar de llamar al orden a sus simpatizantes y aspirantes para que no se adelanten. Es decir, conocen las reglas del juego, fueron los propios partidos a través de sus diputados quienes legislaron la reforma política, quienes digamos, reformaron el nuevo código electoral, y por tanto son conscientes de las prohibiciones que establece el código, y sobre todo de las implicaciones que pudieran tener las conductas irregulares, que a más allá de las amonestaciones, que es lo que hemos impuesto hasta el momento, los partidos y sus candidatos podrían ser acreedores a sanciones económicas y hasta la pérdida o cancelación o negación del registro por parte del Instituto Electoral. ¿Hasta dónde el organismo a tu cargo velará por impedir esas conductas que dices acertadamente tú? Es de militantes, es de activos en sus respectivas formaciones partidarias, de adelantarse para llevar ventaja, pero ¿qué hará el instituto? ¿Cuál será la actitud del mismo ante esas conductas y seguramente otras que... Vamos a seguir aplicando la ley, en este sentido no tenemos margen de maniobra. Lo único que hemos estado haciendo y que seguiremos haciendo es apegarnos a derecho, aplicar el código y las sanciones que correspondan. En ese sentido, el arbitraje va a ser mucho más fuerte, no porque así lo queramos como árbitro, sino porque así nos lo obliga la legislación. Es decir, ya cambiaron las reglas del juego, ya no podemos ser omisos en cuanto a las conductas irregulares y dejarlas pasar, tenemos que actuar en consecuencia. Pero yo diría que más allá de las amonestaciones, sanciones que podamos imponer, que espero que no sea la tónica, yo espero que poco a poco los partidos se vayan comportando de mejor manera, lo que también el instituto ha hecho es un llamado público a firmar un pacto por la transparencia y la ética del proceso electoral 2009, sobre todas las dirigencias de los partidos, para que no de manera supletoria, sino de manera complementaria a la propia ley, los partidos
acuerden de manera civilizada las reglas del juego no escritas, porque las escritas están ahí, son la ley y las vamos a aplicar. Y ese llamado a los partidos no incluye también a otra institución que lamentablemente en México, en los diversos órdenes de gobierno, quienes son los gobernantes y de todos los partidos, no le pongo color especial, siempre así sea gobernador, tenemos el caso de la presidencia de la República en la última elección del 2006, los presidentes municipales, tratar de apoyar a través de acciones de gobierno en forma ilegal a los candidatos de su partido. Ahí, ¿cuál es la visión del instituto y qué no está invitado los gobiernos a formar parte de ese pacto, de ese acuerdo? Sin duda, los ejecutivos en plural, pero sobre todo el ejecutivo estatal, estarían convocados a un acuerdo de esta naturaleza en un segundo momento. Me parece que primero habría que, digamos, fijar los términos con las dirigencias partidistas, pero por supuesto que podríamos ampliar o se pretende ampliar este acuerdo, este pacto a los ejecutivos del Estado. De hecho, ya ha habido una respuesta del Ejecutivo en el sentido de que ellos también estarían dispuestos a convocar algún acuerdo de esta naturaleza, pero también hay que recordar que la propia legislación, independientemente de que se acepte la firma de un pacto de esta naturaleza, la propia legislación electoral ya contempla medidas más estrictas en cuanto a los márgenes de maniobra que tienen los ejecutivos, por ejemplo, para hacer promoción gubernamental. Sí, ahí sí quedó establecido claramente que en toda la campaña no se podrá hacer. Eso creo que es uno de los avances más importantes de la reforma electoral. De cómo evitar que en culturas como la nuestra, que lamentablemente todavía se da esa, volvemos a utilizar el término tentación, Universidad Siglo XXI te ofrece las mejores licenciaturas del mercado laboral, Derecho, Periodismo, Comercio Internacional, Administración de Empresas y 5 carreras más. Contamos con acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo. Aula TV. Ideas del siglo XXI, un espacio para el análisis, la ciencia y el conocimiento. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por 8 TV, Televisión Libre. Universidad Siglo XXI te ofrece las mejores licenciaturas del mercado laboral, Derecho, Periodismo, Comercio Internacional, Administración de Empresas y 5 carreras más. Contamos con acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo. Empezó 5 días antes de la elección, luego se recorrió 30, ahora va en 60 días. Esperemos que esos plazos se amplíen y se profundicen. ¿Y cómo quitarle la tentación del clientelismo electoral? Tú eres experto en ello, has participado hasta en programas de instituciones internacionales, de cómo evitar que en culturas como la nuestra, que lamentablemente todavía se da esa, volvemos a utilizar el término tentación, a favorecer con tus programas, ¿qué hacer para evitar el clientelismo? Creo que ahí se pueden hacer varias cosas. Por un lado, por el lado, digamos, ciudadano, de construcción de ciudadanía, lo que tenemos que hacer es una promoción de derechos sociales, de educación sobre los derechos sociales, para que los ciudadanos sepan que los programas a los cuales tienen derecho no pueden ser condicionados de ninguna manera a cambio de algún favor político o del voto. Primeramente hay que trabajar mucho con la ciudadanía, sobre todo de escasos recursos, de poca educación, para que sepan que lo que reciben de parte del gobierno es su derecho y no es una dádiva de las autoridades. Segundo, ¿y va a ser el instituto ese ejercicio de información? Por supuesto, lo queremos hacer en alianza con otras instituciones como el magisterio, como las universidades, como las organizaciones de la sociedad civil, con todos los aliados naturales que para este propósito pueda tener el Instituto Electoral. ¿Cuenta eso con la Universidad Siglo XXI? Por supuesto. Aprovechando este espacio de entrada. Con todas las universidades, incluidas las de reciente creación, me encantaría poder trabajar. Lo comentamos esto de un posible folleto, una coedición. El instituto está abierto a trabajar sobre todo con instituciones educativas
y de investigación. Y por el otro lado también la idea es trabajar con funcionarios públicos, con autoridades electorales de otro tipo, para la capacitación de funcionarios de gobierno, de funcionarios de casilla, de representantes de partidos políticos, para que sepan lo que les es prohibido por la propia ley. David, para nadie es un secreto que después de la elección presidencial del 2006, el método electivo como práctica para elegir a los gobernantes quedó vulnerado en su confianza de la ciudadanía. Tú como presidente, como responsable de conducir esta elección en Jalisco, ¿qué le dirías a los ciudadanos? ¿Por qué votar? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Por qué debemos ir atendiendo las propuestas de los diversos partidos, de los diversos candidatos, pero sobre todo ejercer el derecho? ¿Por qué? Me parece fundamental la pregunta y es por una razón muy sencilla, porque si no salimos a votar, no podemos después exigirles a los gobernantes que cumplan sus promesas o que nos cumplan los derechos a los que podemos exigir. Y en ese sentido hay que salir a votar, aun cuando uno pueda en un momento dado votar en blanco, tachar la boleta a manera de reclamo, de decir no me convence ninguno de los candidatos, pero hay que salir, hay que acudir a la urna y hay que demostrar que uno está atento a la vida pública, a los procesos políticos, porque es el acto más importante de ciudadanía, de rendición de cuentas que pueda haber en la política democrática de cualquier nación. Entonces, aun cuando no nos convenza a nadie, hay que ir a votar, hay que acudir y hay que decirle a los gobernantes, como ciudadanos, estamos presentes, exigimos nuestros derechos y no es un cheque en blanco. Lo peor que puede tener una elección es abstencionismo. Lo peor para un gobernante es que por él hayan votado muy pocos electores. Lo ideal en una democracia es que haya afluencia, concurrencia, que sea una fiesta democrática, independientemente del ganador. Pues muchas gracias, David, y seguramente el inicio del proceso que está por darse en las precampañas nos dará oportunidades de volver a conversar contigo, y este espacio, como te lo decía, de Aula TV, Ideas del Siglo XXI, está a tus órdenes y por supuesto de la institución. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias al auditorio y por supuesto estaremos conversando sobre las elecciones que serán sin duda el evento más importante del año para Jalisco. Muchas gracias, amigos de Aula TV, Ideas del Siglo XXI, por continuar con nosotros en este programa en el cual estamos platicando acerca de las elecciones que tendrán lugar el 5 de julio de este recién iniciado año del 2009. Vamos a conversar ahora, y le agradecemos su generosidad, con la vocal ejecutiva, esto es, con la responsable de parte del Instituto Federal Electoral de preparar y realizar la elección precisamente federal aquí en el estado de Jalisco, la licenciada Marina Garmendia. ¿Cómo estás, Marina? Bien, muchas gracias. ¿Lista para tu primera elección en el estado de Jalisco? Porque Lista. Nuestros amigos televidentes deben de saber que Marina ha ejercido el servicio profesional en el IFE. Ella había tenido esta responsabilidad antes en Baja California Sur. ¿Cómo Así te has es. encontrado en Jalisco? ¿Cómo vislumbras la elección federal? Claro, pues bien, muchas gracias por la entrevista, esta oportunidad de compartir algunos temas con el auditorio, y pues estamos listos en el Instituto Federal Electoral. De hecho, nosotros iniciamos ya en el mes de octubre las primeras sesiones. Se instaló el Consejo Local del Instituto y los 19 consejos distritales también que van a funcionar en el estado, esto en el mes de diciembre. Entonces pues estamos todos integrados, todos preparados para el inicio del proceso electoral. Como tú decías, pues ya es la primera elección que voy a tener aquí en el estado de Jalisco, pero afortunadamente pues yo estoy aquí ya desde hace año y medio, de tal forma pues que conozco ya la entidad, a los miembros del servicio profesional electoral, pues que es el personal con el que vamos a trabajar durante este proceso, y confiada en que vamos a tener un buen proceso electoral. Hemos tenido varias sesiones ya de trabajo, como te decía, en los consejos con los representantes de los partidos políticos. Observamos una buena disposición, un ánimo de colaborar, y pensamos que pues que las cosas van a salir como siempre, y que nuestro trabajo pues se va a reflejar el día de la jornada electoral, cuando todos los ciudadanos puedan acudir y votar por la opción política de su preferencia. Marina, sin lugar a dudas, la elección del 2006, la elección presidencial concretamente, deja un gran desafío al IFE, la restitución de la confianza en una institución que nació con la legislación de 1989-1990, esto es reciente,
una institución que había logrado una aclimatación muy positiva con la sociedad. Sin embargo, la elección presidencial, por diversos factores, quebrantó en gran medida esa confianza ciudadana. ¿Qué estará haciendo el IFE en Jalisco para contribuir a restablecer esa confianza ciudadana en el IFE? Claro, mira, yo creo que la elección del 2006, como nosotros sabemos, fue polémica en muchos sentidos y en algunos casos los actores políticos solicitaban que el instituto tomara ciertas decisiones para controlar de mejor manera la contienda electoral, pero el IFE no lo pudo hacer en gran medida porque no había una legislación que le diera ciertas facultades. Como nosotros sabemos, la reciente reforma electoral ha modificado el marco legal y hay nuevas atribuciones para el instituto que seguramente lograrán que haya una contienda electoral más equilibrada, que las diferencias se puedan resolver más rápidamente y de tal forma que los conflictos puedan, en el momento en que se estén presentando, irse atendiendo, irse resolviendo y que no se acumulen, digamos, como ocurrió en la elección del 2006, llegando a generar, bueno, luego incluso el desconocimiento de los resultados, ¿no? Yo te podría decir que, por ejemplo, una de las cuestiones polémicas era el acceso o los mensajes que nosotros veíamos en los medios de comunicación de actores que no necesariamente se identificaban incluso, ¿no? O sea, nosotros veíamos spots sin saber quiénes los estaban patrocinando, quiénes los estaban promoviendo. No había control, digamos, incluso sobre el número de spots que se podía contratar por los propios partidos políticos, lo cual desequilibra, digamos, la competencia electoral. Y con la nueva legislación electoral, solamente el IFE es actualmente ya la única autoridad en esta materia. Los partidos políticos van a distribuir o a colocar sus mensajes de promoción política en los medios a través del Instituto Federal Electoral. Ningún otro actor o ente público, empresarial, sindical va a poder contratar y, digamos, esto va a ser algo de lo que ocurrió en el 2009 que ya no vamos a ver en esta elección. O sea, si le ponemos nombre y apellido a esos actores a los que tú te refieres, el papel que jugó Vicente Fox, que el propio Tribunal Electoral en su momento dijo que había puesto en riesgo la elección por los cientos de miles de mensajes promocionales que trataban de apoyar a su candidato, a su correligionario y perjudicar al contendiente, al adversario. El caso del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, José Luis Barraza, que también contrató propaganda negativa para uno de los contendientes en los comicios presidenciales. ¿Tú crees que con estos candados que se ponen, con estas atribuciones que se dan al instituto de ser el único para que a través de él salgan los 14 millones de spots en toda la República, sí, por supuesto, que va a ser una inundación de spots de los partidos políticos, se mejore en gran medida las condiciones de equidad, claro, en la contienda? Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque mira, no solamente son estas medidas que van a favorecer, sino que hay otras. De hecho, ya está prohibido en la Constitución, en el Código Electoral, que haya promoción personalizada de los funcionarios públicos. Nosotros lo que vemos los últimos meses, pues es el anuncio, digamos, la promoción de la obra, de las acciones de gobierno, pero no de quienes encabezan o dirigen los gobiernos. Solamente lo pueden hacer en las fechas cercanas a su informe de labores, pero esto ya no lo vamos a ver, digamos, como ocurría en anteriores procesos electorales y tampoco durante las campañas electorales. Durante las campañas electorales queda totalmente prohibido la difusión y promoción de obra a través de los medios de comunicación. Entonces, esto ya no va a ocurrir, ¿no? Sí. Es un avance, yo quisiera decirlo, o sea, insistir en esto, que no lo vamos a ver porque ya lo leí, la ley nos lo está prohibiendo a todos en general, ¿no? Anteriormente esto estaba permitido y fue, digamos, una forma justamente de influir en las condiciones del proceso. Así es, porque hay que decirlo, los gobernantes de todos los signos partidarios a nivel municipal, de gobernadores y de presidente de la República, siempre caían en esa tentación en las campañas electorales. Así es. La anterior legislación lo prohibía únicamente el último mes, los últimos 30 días. Ahora, desde que se den las campañas, habrá impedimento de quienes gobiernan para hacer
actos de promoción supuesta de sus logros de gobierno, pero que tenían el fondo el ayudar a sus correligionarios. Así es. ¿Cómo evitar también otra práctica que aunque está regulada, pero no deja de haber tentación, el clientelismo electoral? Gobernantes que procuran acentuar prácticas políticas sociales en los momentos previos a la elección. ¿Cómo hacer para impedir ese clientelismo? Mira, eso ya tiene un poco más que ver con la esfera de lo que serían delitos electorales. Sí es un tema que puede atender el Instituto Federal Electoral, sí, pero cae más en la competencia, sí, digamos ya de un delito electoral, ¿no? Porque se están utilizando fondos públicos para favorecer a candidatos o a partidos políticos. Y ahí sí digamos que uno de los aspectos negativos, diría yo, de la reforma electoral, tenemos que comprender, ¿no? Que este proceso tan complejo solamente se lleva a cabo con la participación de todos, ¿no? Universidad Siglo XXI te ofrece las mejores licenciaturas del mercado laboral: Derecho, Periodismo, Comercio Internacional, Administración de Empresas y 5 carreras más. Contamos con acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo. Aula TV. Ideas del siglo XXI, un espacio para el análisis, la ciencia y el conocimiento. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por 8 TV, Televisión Libre. Universidad Siglo XXI te ofrece las mejores licenciaturas del mercado laboral: Derecho, Periodismo, Comercio Internacional, Administración de Empresas y 5 carreras más. Contamos con acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo. Fue que no se fortaleció a la FEPADE. La FEPADE es la Fiscalía Especial para atender delitos electorales. No se la fortaleció, digamos, en su estructura. La FEPADE es un organismo que tiene solamente oficinas en el centro del país, en el Distrito Federal. No tiene delegaciones como el Instituto Federal Electoral. No tiene suficiente personal, diría yo. O sea, tiene una estructura insuficiente para atender con rapidez todo este tipo de conductas, ¿no? Sí somos, digamos, parte en este tema el Instituto Federal Electoral, pero yo creo que aquí hay un pendiente. Hay que fortalecer a esta otra institución para que atienda y que sus investigaciones sean más oportunas, ¿no? Porque lo que uno, digamos, puede apreciar es que cuando se comete alguna irregularidad, de este tipo, pues pasa el tiempo, ¿no? Cuando uno ya va, investiga, busca a los que fueron parte, estuvieron en la reunión, pues ya no encuentra a la gente, no encuentra los elementos, las pruebas, ¿no? Se necesita mejorar ese aspecto también de la ley para fortalecer a la institución responsable de que no se cometan estos actos, porque más que prevenir, las sanciones son lo importante, ¿no? En la medida en que se sancionan, pues se desestimula. Se inhiben las conductas ilícitas. Jalisco es uno de los estados de mayor densidad electoral, con mayor número de distritos, con mayor número de votantes, después del Estado de México, del Distrito Federal y de Veracruz. Así es. En los trabajos preparatorios del IFE aquí en la entidad, ¿cuántas mesas receptoras están contemplando a instalarse? Casi 9,000, fíjate, muchísimas, 8,800 aproximadamente. Y el ejercicio para su constitución, porque esto es muy importante, para que la ciudadanía, que es un actor central en el desarrollo de las votaciones, puede estar atenta y con disposición de contribuir. ¿Qué hacer como ciudadano? Mira, pues los ciudadanos tenemos que comprender, ¿no? Que este
proceso tan complejo solamente se lleva a cabo con la participación de todos, ¿no? Y justamente pues vamos a estar haciendo en su momento la invitación a los ciudadanos para participar como funcionarios en las mesas directivas de casilla. Vamos a ver cuál es la respuesta, esperamos que sea positiva, que haya interés. A pesar de lo que ha ocurrido, yo creo que también podemos ver cómo la democracia pues es un proceso no siempre ascendente y que es un proceso que solamente se mejora, se perfecciona con la concurrencia de todos. ¿Cuándo empieza el ejercicio de insaculación, que es un término sí. muy singular, pero que es el sorteo para quienes van a formar parte de las sí. mesas de casilla? ¿Cuándo empieza la capacitación? Sí, mira, en el mes de enero se hace el sorteo del mes. O sea, ya unos días estamos. En unos días. Y antes termina el periodo para empadronarse, quienes no tengan su credencial, sí. que esto es muy importante. Sí, claro, que lo mira, menciones. yo quisiera comentar dos fechas más importantes antes de que empecemos con el tema y los meses las casillas más adelante de integración de casillas, que es justamente el de la credencial de elector, porque el día 15 de enero vence el plazo para hacer solicitudes de nuevas credenciales de elector, de cambio de domicilio, de los jóvenes que tienen 17 o ya los 18 años y que no han hecho su trámite. Entonces el 15 de enero es la última fecha, no hay prórrogas, no hay más. Sería imposible por las condiciones de los calendarios. Sí. Así es una fecha que nos obliga la ley a cerrar en ese momento estas actividades, entonces es muy importante. Ya estamos empezando a ver filas después del periodo vacacional, filas en los módulos de atención ciudadana, entonces es muy importante que acudan los ciudadanos a hacer este trámite para renovar, para obtener una credencial de elector, para hacer un cambio de domicilio. Marina, ¿por qué el jalisciense que vive en la zona norte, en el sur del estado, en la costa, en el ejido, en las ciudades medias, la mujer que trabaja y la participación de la mujer es fundamental para que tengamos una elección participativa, una elección madura por el papel que desempeñan las mujeres cada día en forma más creciente en la elección? ¿Por qué deben de tener confianza en que se va a respetar su voto? ¿Por qué deben de votar? Claro, mira, porque este es un proceso que no definen unas cuantas personas. Ahorita estábamos hablando muy rápidamente, pero las mesas directivas de casilla las están integrando los ciudadanos. Los funcionarios que formamos parte del servicio profesional electoral, bueno, yo soy tengo poco tiempo en este estado, pero son sus vecinos también, o sea, los que trabajamos en el Instituto Federal Electoral, estamos en este estado, residimos en este estado, nativos de este estado, o sea, somos sus vecinos, somos trabajadores igual que ellos y nuestra función es únicamente poner los elementos que permitan el ejercicio del voto ciudadano. Quienes deciden quién va a ganar son justamente los que nos rodean, los demás, o sea, la elección no la decide el IFE, quienes ganan no lo decidimos nosotros, son justamente los ciudadanos, entonces ellos tienen que acudir, tienen que participar y tienen que colaborar. Se me olvidó la otra fecha que te quería comentar. Mira, ahorita estamos contratando, vamos a seleccionar a 1,700 personas. Esto es muy importante en estos momentos en que se habla de crisis y que a lo mejor hay personas que nos ven y que no tienen trabajo. Estamos seleccionando y vamos a contratar a 1,700 personas en todo el estado para que sean los capacitadores que van a ir a buscar al ciudadano al domicilio, que lo van a dar la capacitación para que después sea funcionario de la mesa directiva de casilla. Entonces esto es un ejército, por eso te decía. ¿Y a dónde pueden solicitar informes o algún número? Claro, mira, en cualquiera de los módulos de atención ciudadana, que son los más cercanos seguramente a su domicilio, están las convocatorias para quienes quieran ser capacitadores electorales en las juntas distritales del Instituto Federal Electoral, sobre todo en las poblaciones más pequeñas, pues son muy bien ubicadas, suelen estar también en el mismo domicilio de los módulos, entonces pueden buscar en la página de internet del instituto también, que es muy sencilla, www.ife.org.mx. Ahí está la información. El requisito de la escolaridad es secundaria
no necesitamos grandes estudios, digamos, mayores de edad, hasta 60 años de edad, que acudan con nosotros a pedir la información, y estamos recibiendo sus documentos hasta el 21 de enero, entonces todavía tenemos aquí una fecha en donde pueden pedir la información, presentar sus documentos y sumarse a este numeroso grupo en el IFE que vamos a organizar la elección. Marina, pues muchas gracias Al por contrario. tu disposición, y seguramente la validez, la importancia del tema nos dará nuevamente ocasión de conversar contigo, y ponemos este espacio a tus órdenes. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, amigos de Aula TV, Ideas del Siglo XXI, por continuar con nosotros. Hemos escuchado ya la opinión del presidente del organismo electoral local de Jalisco y la de Marina Garmendia, representante en nuestra entidad del Instituto Federal Electoral. Ahora nos interesa la opinión de un ciudadano, de un profesional también del análisis político, de la opinión en Jalisco, que él participa en Público Milenio y también en su programa en Notisistema en forma cotidiana. Rubén Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, muchas gracias por esta invitación. No, Muy pues, complacido gracias a estar ti, contigo. Rubén, por que yo creo que es muy importante, que además de escuchar la opinión de los responsables de preparar y de llevar a cabo la elección, es también importante escuchar cuál es la visión de un ciudadano como tú, que ha estado atento, que lleva una bitácora de lo que acontece en los asuntos públicos de Jalisco. Rubén, yo creo que en muchos años no habíamos llegado a unos comicios en medio de una crisis económica tan intensa como la que tenemos ahora en este 2009, y también en un ambiente de desconfianza a la validez de las elecciones. ¿Tú cómo percibes que vaya a ser esta elección? Y aquí en Jalisco podemos hablar del ámbito federal y del ámbito local. Pues yo creo que marcas bien el inicio de este arranque de lo que será este proceso electoral, aunque dices, sí, ciertamente muchos años sin una crisis económica como tan explícita, tan, digamos, tan reconocida por todos, aunque creo que deberíamos reconocerlo en honor a la verdad, que durante mucho tiempo, aunque no hablamos de crisis, muchas familias padecían crisis, ¿no? Y más bien no se reconocía, es decir, hubo muchos sectores de la ciudad mexicana aquí, muchos jaliscienses, que durante muchos años le han batallado para completar el ingreso diario, que es lo que ahora están sintiendo otros sectores de trabajadores de clases medias, incluso de algunos pequeños comerciantes, empresarios. De tal manera que, más bien ahora como que se reconoce esta crisis que creo que ha estado, de algún modo, en mi opinión, permanente, es decir, las políticas neoliberales de Miguel de la Madrid para acá no resolvieron el problema, lo agravaron en muchos casos, aunque no se reconocía en términos de los medios. Yo creo que es un punto en partida muy importante, y creo que un referente muy preciso de esta expectativa la da una encuesta reciente, María de las Heras, de diciembre pasado, donde en esta encuesta nacional decía que apenas un tercio de los ciudadanos estaban interesados en participar si las elecciones hubieran sido en ese momento. Tú conoces muy bien de estos asuntos, probablemente crecerá, pero yo creo que el punto de partida es que se va a ampliar la desconfianza de los ciudadanos hacia que las elecciones resuelvan sus problemas. Yo creo que es un primer punto que vamos a tener, Enrique. ¿Un desencanto de la democracia? Sin lugar a dudas, o sea, va creciendo de una manera, antes, en mi opinión, era como gradual, ¿no? Que se percibía poco. Yo creo que va creciendo de manera mucho más amplia, mucho más acelerada, de lo que incluso la propia clase política profesional lo reconoce. Yo creo que toda esta erosión de las instituciones, estos hechos, van a abonar para que menos gente tenga interés en participar en las elecciones. Universidad Siglo XXI te ofrece las mejores licenciaturas del mercado laboral: Derecho, Periodismo, Comercio Internacional, Administración de Empresas y 5 carreras más. Contamos con acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo. Aula TV, Ideas del Siglo XXI, un espacio para el análisis, la ciencia y el conocimiento. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por 8 TV, Televisión Libre. Universidad Siglo XXI te ofrece las mejores licenciaturas del mercado laboral: Derecho, Periodismo, Comercio Internacional,
Administración de Empresas y 5 carreras más. Contamos con acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo. Ahora, adicional a esa desnudez con la que mencionas tú, con que se está observando la crisis económica, está también, y hay que decirlo, la crisis en instituciones, Por supuesto. como fue el desenlace de la elección presidencial desde el 2006. ¿Tú cómo crees que impacte también en la perspectiva ciudadana de la confianza, de la credibilidad en el proceso? Pues no sé si directamente algunos ciudadanos que se sintieron defraudados, es decir, que apostaron porque hubiera un cambio con el proyecto que estaba encabezando, que estaba proponiendo justamente Andrés Manuel López Obrador, y debido a esa sensación, a esa convicción para muchos de ellos de que se les hizo fraude, sí iban a dejar de votar. Pero sí, sin lugar a dudas, está erosionado. Pues yo creo que sí va a tener consecuencias directamente de algunos ciudadanos que votaron, que apoyaron el proyecto de Andrés Manuel López Obrador en 2006 y que se quedaron con la convicción, con la seguridad de que les hicieron un fraude, que le robaron la elección. Seguramente tendrá un impacto, pero además de digamos, franja de votantes que sí acudió de manera importante en 2006, yo creo que de todas maneras, más allá de eso, algunos a lo mejor ni se acordarán o no lo tendrán presente, pero lo que sí creo que tendrán presente es la serie de agravios que siguen cometiendo la clase política, las instituciones. No sé, yo supongo que la mentada de madre de Emilio González Márquez va a tener algún efecto entre algunos votantes, muchos o algunos votantes ciudadanos que votaban tradicionalmente por el Partido Acción Nacional, por los errores, por este tipo de desprecio como este ejemplo de Emilio González Márquez, por ejemplo en Zapopan, el desprecio con que se ha tratado por parte del presidente municipal Juan Sánchez Saldana a algunos casos. Recuerdo el caso del Hospitalito, que fue un movimiento social muy importante el año pasado, el tema de sueldos, el tema, en fin, los conflictos y agravios que se han ido acumulando, el caso de Tonalá también muy grave. Yo creo que todo eso finalmente se va a sumar. También no vemos que haya un equilibrio de poderes como dice la teoría liberal. Vemos a un poder legislativo pues más bien cometiendo muchísimos errores y también no demostrando que está representando los intereses de la sociedad y más bien pactando y arreglándose con el legislativo, con las fuerzas políticas. En fin, yo creo que toda esta erosión de las instituciones, estos hechos van a abonar para que menos gente tenga interés en participar en las elecciones. Y ante ese panorama no muy alentador en cuanto a la participación, en el creciente desencanto, en el divorcio que tú señalas y que en tus espacios periodísticos en varias ocasiones lo has invocado, que se da entre una clase política que se ha privilegiado a través de prebendas, a través de altos ingresos, en algunos casos hasta de bonos cuestionados o de ingresos no muy transparentes. ¿Qué hacer? ¿Qué papel podrían tener los medios de comunicación en ese hilo conductor tan importante con la ciudadanía? Bueno, yo pienso que tendríamos que recordar las trayectorias, tanto personales de quienes se presenten como candidatos en los siguientes comicios, en estas primeras semanas y meses del año, como precandidatos dentro de cada partido y posteriormente en la elección constitucional. Recordar esas trayectorias como para que la gente lo distinga, recordar también las trayectorias partidistas y en términos generales también creo que sería útil recordar y someter a debate si realmente estas instituciones públicas que tenemos, que pagamos con dinero de todos los contribuyentes, están sirviendo para lo que desde mi punto de vista debería ser lo esencial en un proceso democrático y en un sistema político: resolver los problemas de la gente, mejorarle la calidad de vida, atenderlos. Yo creo que esto sería un debate interesante, espero que los medios podamos hacerlo. ¿Tú crees que ese va a ser el debate central? O sea, contrastar
la eficacia para quienes han servido las políticas económicas. Tú hablabas, y yo coincido con ese parteaguas que mencionas, los últimos 25 años de una política económica neoliberal que no ha sido de beneficio para la gente en términos reales. ¿Crees que ese sea el punto central del debate, las políticas económicas, las políticas sociales? Aunque digo, no en un marco muy general, las cosas específicas, el aumento de los precios, la disminución de los ingresos, del salario que apenas aumentó 2 pesos al día aquí en Guadalajara, y cómo se van a ir incrementando día a día y paulatinamente muchísimos productos, la gasolina, los energéticos que siguen subiendo. Yo creo la preocupación por el empleo y por supuesto los miles que están en el desempleo, sin duda yo creo que será un tema fundamental de las campañas. Vamos a ver la capacidad, si hasta cierto punto hasta incluso la creatividad de si los candidatos logran meterlo esto en el debate. Yo supondría que los partidos de oposición deberían tratar de algún modo cobrarle al Partido Acción Nacional, que fue un partido que en 2006 ofreció resolver el tema del empleo, que ofreció no aumentar los precios. Vamos a ver si se es capaz de meterlo al debate en este terreno. Propusieron que fue su candidato a la presidencia la disminución en el costo de las gasolinas, del diésel y del gas, y la realidad ha sido distinta. El 1 de enero de este año se dio el aumento número 39 en las gasolinas y en el diésel, que ya llevó hasta huelga en algunos sectores como el pesquero, que es muy importante en el país. Tú tocabas el tema de los partidos políticos. Prácticamente todas las encuestas, todos los estudios de opinión y también los análisis de algunos especialistas en el tema vaticinan que el 2009 será un voto en donde el PRI vuelva a ser la primera fuerza en el país. ¿Tú compartes esa percepción que hay y cómo lo vislumbras para la elección local de Jalisco? Bueno, más bien por las mismas encuestas yo tengo, digamos, como esas referencias, o a lo mejor estamos hablando de un círculo vicioso, virtuoso, no lo sé, en que las propias encuestas nos van modelando esa percepción, pero lo que sí creo es que hay desencanto por el gobierno de Acción Nacional, federal, y yo lo percibo también estatalmente. Lo que también creo, y creo en ese sentido las encuestas en este momento me parece que estarían subestimando la capacidad de operación de la maquinaria de gobierno y política y de programas sociales que tiene Acción Nacional, tanto federal como estatal. Yo creo que esto va a jugar un papel muy importante, todo digamos, uso de los programas sociales, de subsidios, tanto federales como estatales, para tratar de atenuar. Ciertamente sí creo que lo que se perfila a escala nacional es el regreso del PRI. No estoy tan seguro que estatalmente pueda ocurrir. Me parece que el PRI también no está en su mejor forma aquí estatalmente como para que pueda recuperar espacios. Todos los análisis también te muestran que esa aparenta o presunta recuperación del PRI no se deba a virtudes de transformación o de renovación en positivo, sino a la inercia y al llamado voto de castigo. Como ciudadano, Rubén, ¿qué esperas de las elecciones del 2009 como método, el menos malo, decía Churchill, para elegir gobernantes? Yo creo que se ha sobreestimado esa opinión de Churchill. No solo en 2009, me parece que la democracia que tenemos en el país y en Jalisco ha demostrado unas graves limitaciones. Creo que nos venden por democracia un ejercicio de ir a depositar una papeleta cada 3 años y después se olvida la clase política de los electores, se olvida la clase gobernante de los ciudadanos. Creo que eso no es la democracia a la que aspiramos la mayoría de los mexicanos. Creo que se están agotando la capacidad de convencimiento y de legitimidad del sistema político, y creo que no va a ser en esta elección, pero sí va a ser un punto importante en que va a obligar a someter a consideración lo que se está teniendo por democracia, Enrique. Pues Rubén, muchas gracias. Al contrario. Y espero nos sigas dando la oportunidad de mantener la comunicación contigo, y en este espacio de Aula TV y Días del Siglo XXI nos interesa que los televidentes, la ciudadanía, tenga opiniones como la tuya. Muchas gracias por la invitación y por supuesto aquí estaremos. Hasta luego. Muchas gracias por su compañía en este programa que esperamos les haya resultado interesante. Sin lugar a dudas, la elección
junto con la crisis económica que agobia a las familias del país, serán los temas dominantes de este año del 2009. En nombre de Aula TV, Ideas del Siglo XXI, del Canal 8 y de la Universidad Siglo XXI, les agradecemos la importancia y el favor de su compañía.